Hola, bienvenidos al último episodio del podcast Crianza Reverente del año 2020 y es un episodio muy especial porque, bueno, si nos estás viendo en YouTube, sabes que lo estamos grabando en video, es la primera vez que grabamos un episodio en video y estoy aquí, soy Susie Bixby con mi esposo Mateo y estamos emocionados porque por primera vez vamos a hacer este episodio en video, pero perdónenos porque somos nuevos en esto y no tenemos mucha experiencia en video. Si estás escuchando este episodio en Spotify, en Apple Podcast, en un audio de WhatsApp que te enviaron, si quieres puedes ir a YouTube y seguir el canal de Crianza Reverente y puedes escuchar y ver el video al mismo tiempo. Y yo creo, Mateo, por la gente que nos ha seguido, ¿verdad? Y nos escucha fielmente, creo que algunos se han de sentir un poco desilusionados en este momento. ¿Por qué? ¿Por los feos que estamos o qué? Porque a lo mejor se imaginaron que estábamos, no sé, ni cómo nos veíamos y ahora nos están viendo. Pero bueno, yo creo que tú estás más guapo de lo que esperaban. No creo. Lo siento, esto es lo que hay, no hay mucho más que podamos hacer. Bueno, pero estamos muy agradecidos por estar aquí con ustedes, estar aquí juntos y les dimos la oportunidad de mandar algunas preguntas personales y alguien preguntó, Mateo, que cómo es que nosotros terminamos viviendo aquí en México. Entonces es lo que quieren saber y creo que ya se dieron cuenta que no somos mexicanos, ¿verdad? ¿Se nota? Creo que se nota. No sé cómo. Pero bueno, sí, nosotros llegamos a México de una manera que Dios obró en nuestra vida. Yo soy hijo de misioneros americanos que estuvieron en España. Yo nací en España, me crié en España. Y Dios puso en mi corazón una carga por preparar hombres para el ministerio, porque algo que nosotros observamos en España es como muchos hombres querían servir a Dios en el ministerio, pero tenían dificultades a la hora de entrar al pastorado, precisamente porque no tenían una preparación adecuada. Y entonces veía cómo mis hermanos españoles estaban sufriendo a cargo de iglesias y quería ayudar a hombres jóvenes a prepararse para la obra de Dios, para servir a Dios en las iglesias. Y entonces cuando escuché de la Universidad Cristiana de las Américas, que está aquí en Monterrey, pues eso fue algo que fue muy emocionante para mí. Y yo veía eso como una gran obra de Dios. Y entonces llegamos aquí hace ya más de 18 años. Así es, con un bebé recién nacido. Sí, nuestro hijo mayor tenía 1 mes y medio y estamos aquí desde ese tiempo sirviendo en la universidad, preparando a hombres para el ministerio y bueno, en resumen, eso es como llegamos aquí a la universidad. Y hablando de la Universidad Cristiana, estamos muy agradecidos con el equipo de comunicación que nos están ayudando porque nosotros no sabemos nada de video, de grabar, de hacer nada. Entonces ellos nos están apoyando y estamos muy agradecidos por esa colaboración. Si quieres saber más información acerca de las carreras, algunas que ya van a estar disponibles en línea o presenciales aquí ya cuando se acabe la pandemia, puedes ir a ucla-mexico.org para tener más información. Ahí te puedes informar. Entonces, estamos en un episodio de preguntas y respuestas. Susi, ¿por qué querías hacer un episodio de este tipo? Sí, algunos me preguntan, ¿pero por qué una sesión de preguntas y respuestas? Y no es porque pensamos tener todas las respuestas. De hecho, creo que te vas a dar cuenta que eso no es la razón. Creo que la razón principal es porque realmente deseamos escucharles. Deseamos interactuar con ustedes y nosotros podemos estar preparando material, estudiando, grabando, escribiendo, pero si no entendemos cuáles son las inquietudes y las luchas que ustedes tienen, entonces no podemos servirles de la mejor forma. Entonces eso realmente fue el deseo principal, poder saber cuáles son esas cosas y no solamente para esta sesión, sino que nos sirve porque ya estamos tratando de pensar en la siguiente temporada cuáles son esos temas que podemos tratar que realmente serán de ayuda. Así que eso fue nuestro corazón, yo creo, detrás de hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Y por cierto, ustedes nos enviaron casi 100 preguntas. Así que, como se pueden imaginar, en una sesión, en un episodio, va a ser imposible contestar todas esas preguntas, aunque muchas eran como parecidas o trataban de temas parecidos. Así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero lo otro que vamos a hacer es hacerles disponible otra información. Vamos a poner enlaces en los comentarios de YouTube, en la página, en la publicación del episodio 65 en nuestra página, y ahí puedes ir y buscar más información. Por ejemplo,
temas de Navidad, vamos a poner un enlace para un artículo muy bueno. Temas de cosas que ya hemos tratado en episodios pasados, vamos a ponerles ahí una lista con todos los enlaces para que puedan abundar más en ciertos temas que simplemente no vamos a tener tiempo de tratar. Y algo que sería bueno comentar también es que estamos en una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que ustedes enviaron, algunas son muy complejas y nosotros no conocemos todo el trasfondo, no les conocemos a ustedes, no conocemos su situación. Entonces le vamos a dar unas respuestas generales, pero sería muy importante que ustedes puedan tomar en cuenta el consejo de un pastor sabio que conoce la palabra de Dios. Entonces ve y busca ese consejo, asesórate con alguien que te conoce y que conoce los pormenores de tu situación. Dios nos ha dado la iglesia local para eso. Entonces somos un recurso, pero no podemos darte todas las respuestas a tu situación específica en una sesión de preguntas y respuestas donde no podemos interactuar directamente con ustedes. Así es. Y quisiera empezar la primera pregunta con algo que considero como básico cuando hablamos de la crianza, y yo soy la moderadora del podcast Crianza Reverente, así que yo todas las preguntas las voy a hacer a él. No, por favor. Pero esta primera pregunta me llamó la atención. Dice esta hermana que escribió, dice: cada vez escucho más sobre parejas que no desean tener hijos por considerarlos una carga, algo que estorba los planes y la economía familiar, o quizás porque consideran que ser buenos padres es demasiado difícil. Entonces, ¿qué piensas sobre esta tendencia? Y algo un poco relacionado es la pregunta: ¿qué opinas de tener solo un hijo? Creo que tenemos que preguntarnos qué quiere Dios para nosotros. Y lo que Dios quiere para las familias, desde un inicio lo vemos en Génesis capítulo 1. Él quiere que nosotros seamos fructíferos, que nos multipliquemos. Y eso no es solamente para que podamos tener una reproducción física, sino porque en Malaquías capítulo 2, versículo 15 nos dice que Dios busca una descendencia para Él mismo. Entonces debe haber una reproducción física, pero también debe de haber una reproducción espiritual. Dios quiere que nosotros nos reproduzcamos espiritualmente en la vida de nuestros hijos. Y entonces cuando nosotros pensamos en no querer hijos, eso es algo que va en contra de lo que Dios ha diseñado para la familia. Y yo me haría la pregunta también: ¿por qué una pareja cristiana no quiere tener hijos? Y creo que normalmente va a hablar de una serie de prioridades que son prioridades incorrectas, distorsionadas, donde estamos pensando quizás más en nuestra carrera, en nuestra comodidad o algo así. Sí. A veces sí hay personas que han vivido una situación muy difícil en su pasado, y entonces esto hace que teman el concepto de hijos. No quiero traer hijos a un mundo tan feo. Mira lo que yo pasé, entonces ¿por qué haría que alguien más sufriera de esa manera? Y eso creo que refleja un poquito una falta de fe en el amor y la soberanía de Dios, y saber que la palabra de Dios sí tiene las respuestas a nuestras situaciones y a nuestras necesidades. Y diría lo mismo, entonces, si solo quieres tener un hijo, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Y estás realmente reflejando las prioridades de Dios? ¿O estás pensando un poquito más en tu propia comodidad en estas situaciones? Sí, porque Dios solamente concede un hijo a algunas familias, y a algunas familias no concede hijos, pero es diferente solo tener un hijo o no tener hijos y no querer tener hijos. Obviamente Dios en su soberanía a veces no decide mandar hijos físicos. Normalmente sí manda hijos espirituales, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con la motivación, y varias personas también mandaron preguntas acerca de la planificación familiar, los anticonceptivos, y eso sí es algo que vamos a tratar en un episodio aparte porque es un tema bastante amplio, así que oren por eso porque eso está en los planes también. Ahora, cuando tenemos hijos en la familia, frecuentemente la madre está en el hogar, pasa más tiempo con ellos. Y algunas personas estaban preguntando precisamente si estar casada y tener hijos nos limita el influenciar y dedicar tiempo a mujeres de la iglesia local. ¿Podemos hacer las dos cosas? ¿Tienen que enfocarse en una solamente? ¿Qué piensas acerca de eso? Tú eres madre, has estado también involucrada en el ministerio, en la iglesia. Sí. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, creo que esta es una situación donde saber tu situación específica ayuda. Entonces, otra vez, son principios generales. Creo que las mamás podemos tener dos tendencias.
podemos tender a obsesionarnos con nuestro hogar y decir, y cerrar a otras personas y no sacrificarnos para servir fuera de nuestro hogar. O podemos ser las que no queremos estar atrapadas en casa, entonces cualquier excusa, ahí ándale, deja a los niños con alguien y córrele a servir a otros, y los que sufren entonces son los de nuestro hogar. Así que yo creo que es cuestión de ponerlo delante del Señor y junto con el esposo, si él es creyente, hablar el tema y decidir cómo puedo o estoy sirviendo de manera adecuada a los miembros de mi hogar, porque sí, eso sí es una responsabilidad grande que yo tengo. Y cómo puedo, por ejemplo, cumplir el mandato de Tito 2, que sí dice que las mujeres pueden entrenar y enseñarse. Estoy aprendiendo de una hermana mayor y estoy usando mi tiempo, mis habilidades, o incluso invitando a mujeres más jóvenes a mi hogar. Quizás no tengo mucho tiempo de salir de mi hogar, pero puedo invitarlas. Así que yo no creo que nos debemos cerrar a decir las mamás tienen que estar en casa y no pueden tener ningún ministerio en la iglesia. Yo no creo que decir eso tajantemente sería correcto. Y por supuesto que hay etapas donde cuando tenemos muchos hijos pequeños vamos a estar un poquito más limitados, pero luego cuando nuestros hijos crecen quizás va a haber más oportunidad. Entonces esa situación específica es muy importante evaluarla. Sí, y quizás relacionado con esto también es la pregunta que también siempre llega de que si mamá debe trabajar fuera de la casa cuando tiene a los hijos pequeños o de una edad de escuela. Y una de las preguntas que llegó específicamente dice que hay personas que dicen, bueno, los hijos están pequeños, mamá en casa. Los hijos en la escuela, bueno, mamá puede estar fuera de la casa mientras ellos están en la escuela, pero luego debe estar y así. Y yo digo, bueno, eso suena bien, pero cada situación es diferente. Yo sé que aún cuando mis hijos iban a la escuela, que ahorita, aunque están grandes, no van a ninguna parte, están en la casa todo el día, pero aún cuando ellos iban a la escuela, si yo ocupaba todo mi tiempo cuando ellos estaban en la escuela con cosas fuera del hogar, mi hogar sufría. En mi caso, eso era la verdad. Entonces yo creo que otra vez es un asunto de sabiduría y de prioridad. Algunas mamás necesitan trabajar fuera de la casa porque la economía familiar simplemente no se completa, pero otras no encuentran una satisfacción en su hogar y la buscan fuera de su casa. Y yo te puedo decir, ahora mismo no la vas a encontrar. Quizás Dios sí quiere que sigas desarrollando tu carrera, pero necesitas examinar las motivaciones, las prioridades. ¿Realmente puedes cuidar y servir a tu familia de la manera de vida y todavía trabajar fuera del hogar? ¿Cómo eso se va a ver en tu familia? Bueno, eso es asunto de cada uno. Y a veces es por aspiraciones socioeconómicas que tenemos, no estamos dispuestos a conformarnos con un nivel socioeconómico quizás un poquito más bajo de lo que desearíamos tener. Vemos el trabajo como la salida, pero creo que valoraríamos más lo que Dios nos da en la familia, y eso es algo de mayor valor que simplemente tener un poquito más dinero para la casa, para el carro, para las vacaciones. Hay otras cosas que son más importantes que todo eso. Así es. Y creo que estamos viendo durante este tiempo de pandemia, de cuarentena, muchos más tiempo en casa, y nos hemos dado cuenta que hay cosas que tienen mucho más valor que solamente el dinero. Y ahora hablando un poco quizás de la relación matrimonial, el esposo, me sorprendí cuántas preguntas nos llegaron acerca de mamás preguntando, ¿qué hago o cómo manejo la situación? Si mi esposo, creo que en la mayoría de los casos un esposo creyente o un esposo que sí va a la iglesia, se interesa un poco por lo menos en las cosas de Dios, pero no comparte la misma visión de crianza reverente delante de Dios o de disciplina bíblica. Entonces, en general, para tratar de ayudar a todos, ¿qué le dirías a una mamá que está preguntando ¿qué hago si mi esposo realmente, si no estamos de acuerdo? Primero quiero hablarle a los esposos.
Porque, hombres, Dios nos ha dado a nosotros la tarea de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 4, habla a los padres específicamente, y la palabra griega que usa normalmente habla de los hombres, no de mamá y papá, sino al hombre, al papá. Entonces nosotros como padres, como papás, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y ejercer nuestro rol como cabeza espiritual de nuestra familia. Entonces, hombre, hermano, papá, que estás escuchando o viendo, es tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Si no lo has estado haciendo, confiesa tu pecado, arrepiéntete delante de Dios y empieza a aprender cómo tú debes de ejercer tu rol como líder espiritual en la vida de tu esposa y en la vida de tus hijos. Ahora, para la esposa que está aquí, que tiene un esposo que no quiere ejercer ese rol, estás en una situación difícil. Te diría varias cosas. Primero, ora. Esa es la primera cosa y la más importante, porque Dios va a tener que cambiar el corazón de tu esposo y tú no lo puedes cambiar, nadie más puede cambiar ese corazón. El corazón del rey está en las manos de Jehová y entonces tienes que orar que Jehová toque ese corazón. Ahora, después de eso, puedes conversar con tu esposo, puedes hablar con él, intentar explicarle lo que Dios dice. Ten cuidado de que no seas hostigosa, que no le faltes el respeto a tu esposo. Cuanto más haces eso, menos va a querer ejercer su rol en la familia. Entonces, habla con él. Si está dispuesto, compártele buen material, quizás libros que puede leer, grabaciones, quizás cosas en YouTube, quizás un podcast, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé, crianza reverente. Ese pudiera ser si está dispuesto. Y luego sé paciente, deja que Dios obre. Y lo último, ora. Vuelve a orar, ora más, porque esto está realmente en manos de Dios. Y yo diría a las mamás, recuerda lo que es realmente importante y lo que no es. Quizás hay cosas que tú quieres hacer en la casa, tú quieres que se manejen así, pero ¿qué es prioridad? ¿Qué dice la Biblia? Y esas cosas que no son negociables en un hogar cristiano, si vas a hablar con tu esposo, habla de esas cosas. Y no, como dice, no le hostigues por cosas menores, menos importantes. También en este punto, si tus hijos te ven yendo a la guerra con tu esposo, eso es una de las cosas más dañinas que tú puedes hacer en la vida de tus hijos. Aun cuando hay cosas que no son exactamente como deberían de ser, pero los padres viven en casa con gozo, con amor, se tratan bien. Eso es algo que se puede superar, ¿no? Pero esa falta de unidad en el matrimonio va a dañar tu relación matrimonial y va a dañar también la manera en que tus hijos te ven y la obra que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, ten mucho cuidado de no ir a la guerra con tu esposo. Y todas las mamás debemos estar conscientes de que si nosotras desobedecemos a nuestros esposos, o sea, si vamos en contra, si nuestros hijos saben que papá ha dicho no le des vara al niño y luego él se va a trabajar y tú le das vara, estás haciendo más daño al hacer algo que sí creemos que es parte de una crianza sana, pero al desobedecer a tu esposo le estás haciendo más daño. ¿Cuándo ese niño va a obedecer a una mamá que él sabe que no está obedeciendo a las autoridades que Dios ha puesto? Entonces, si ese es el caso, no le des vara, ora, como dice mi esposo, ora. Y puedes encontrar maneras creativas de disciplinar a tus hijos que no incluyen la vara, que tu esposo sí lo aprueba. Pero sí es muy difícil que salga bien si tú estás desobedeciendo a tu esposo en algo que él te ha dicho de manera muy directa. Claro, nosotros entendemos que Dios dice que apliquemos la vara, pero también dice que vivamos en sumisión. Exacto, entonces tengamos cuidado con eso y apliquemos otras maneras creativas de disciplinar a nuestros hijos. Ahora una pregunta en cuanto a madres solteras, porque entraron algunas preguntas acerca de las madres solteras. Quizás mujeres que reconocen que cometieron ciertos errores en el pasado y ahora están viviendo con las consecuencias. Algunas personas
comentaban que son madres solteras, el papá de sus hijos es inconverso. Y entonces, ¿cómo puede una mujer así, sabiendo que sí hay gracia y perdón de parte de Dios, pero todavía está lidiando con ciertas consecuencias de su pecado? ¿Cómo puede ser la mamá que Dios quiere que ella sea en la vida de sus hijos? Eso sí, es una pregunta difícil porque cada situación es diferente, pero yo creo que para las mamás es fácil que seamos, ¿cómo se dice? Como que queremos fórmulas. Queremos creer en fórmulas para la crianza. Entonces la Biblia dice esposo, esposa, hijos, un hogar feliz. Pero eso no es la vida real muchas veces. Entonces, no te compares con familias normales diciendo o perdiendo esperanza, diciendo, bueno, pues mis hijos nunca van a estar bien porque no tienen un papá que ama a Dios, que vive en la casa. No es así. Es verdad que el pecado, las consecuencias del pecado están impactando tu familia, pero las consecuencias del pecado también impactan nuestra familia. Todos vivimos con las consecuencias del pecado. Entonces yo creo que tienes como mamá soltera o mamá, como decía una de las preguntas, en un hogar disfuncional, como quiera que se vea eso, tu fe sincera y genuina en el Señor Jesucristo, el hecho de que tus hijos vean un deseo de ser transformada, de humillarte, de confesar tus pecados, no le escondas a tus hijos el hecho de que tu pecado está causando consecuencias, pero apúntales hacia la esperanza que pueden tener en Cristo. Y piensa un momento, si Dios puede hacer el milagro de salvar una vida que estaba perdida en el pecado, Él puede hacer ese milagro una y otra vez también en las vidas de tus hijos. Entonces confía en que la palabra y el evangelio tiene ese poder para transformar a tus hijos y transformar tu hogar, para que aunque no sea el hogar tradicional cristiano, todavía pueda traer gloria a Dios. Y de hecho la Biblia está llena de historias de familias disfuncionales y esas personas fueron grandemente usadas por Dios. Y entonces eso puede ser cierto también en tu situación. Y hablando de hogares disfuncionales, nos llegaron muchas preguntas sobre los suegros y los abuelos. Fue sorprendente, ¿verdad? Sí, ¿cuántas preguntas entraron sobre eso? Me sorprendí y yo dije, esto sí es un tema real. No lo había, o sea, no lo hubiera pensado, pero varias de las preguntas creo que se refieren a abuelos, suegros, que sí son creyentes, que van a la iglesia, pero que se meten en la vida, delante del niño le dicen a mamá y papá que no disciplinen y bueno, todos sabemos, ¿verdad? Como, yo me imagino como yo voy a ser de abuela, pues, quién sabe. Entonces, ¿cómo podrías aconsejar a padres cristianos que quieren tener una buena relación con sus suegros, padres, pero ¿qué pueden hacer en ese tipo de situación? Bueno, primeramente voy a hablar a los abuelitos que están escuchando. Muchos abuelos creen que es su trabajo consentir y proteger a sus nietos. Esa es mi tarea. Que esa no es tu tarea. Tu tarea es ayudar a tus hijos a que ellos críen a sus hijos, a tus nietos, en disciplina y amonestación del Señor. Tu responsabilidad es ser loida en la vida de Timoteo, porque Timoteo aprendió las escrituras desde su niñez y fue sabio para salvación y luego estuvo preparado para toda buena obra. Esa es tu responsabilidad. Entonces tú no destruyas la obra de Dios en la vida de tus nietos al intervenir delante de ellos y tus hijos. A veces parece que los abuelos creen que los padres de sus nietos son unos monstruos, ¿verdad? Yo digo, pues si tú criaste a esos niños, a esos monstruos, entonces, ¿verdad? No, probablemente tus hijos aman a Dios y están intentando hacer el mejor trabajo posible. Entonces, no seas un estorbo. Ahora, si tú eres el padre y tus padres están entrometiéndose en esa relación de padre-hijo y no te dejan disciplinar como tú quieres, lo más probable es que tú necesitas sentarte en un momento tranquilo, no cuando hay un problema, y tú necesitas firmemente y amorosamente explicarle a tus padres, mira,
Dios nos ha dado estos hijos, nosotros somos los responsables de criarles, estas son nuestras razones bíblicas y entonces vamos a instruirlos así y les vamos a pedir que ustedes nos dejen a nosotros esa función. Es posible que ellos no quieran escuchar. Y si ellos no quieren escuchar, quizás va a requerir que exista cierta distancia, un poquito, ¿verdad? No cortarlos y echarlos de tu vida completamente, pero sí cierta distancia para que tú puedas criar a tus hijos como Dios dice que tú los críes. Y creo que después de un tiempo, cuando no están teniendo tanto contacto con sus nietos, van a decir, bueno, ok, te voy a dejar criar a tus hijos como tú dices, pero déjame ver a mis nietos algo más de lo que los estoy viendo ahora. Entonces, esas son algunas sugerencias, por lo menos en ese aspecto. Y también relacionado nos llegó la pregunta de que si los abuelos deben participar en la disciplina física de los niños. No sé qué opinas de eso. Creo que en general en la Biblia lo que vemos es que la disciplina es en esa relación de padre e hijo, no de abuelo y nietos. Entonces, la recomendación general sería que eso debería suceder entre los padres y los hijos. Los abuelos pueden notificar a los padres, mira, estuvimos cuidando a tus hijos y pasó esto y no obedecieron. Y entonces, si el niño recuerda, tiene la edad para recordar lo que sucedió, podemos llevarlo a la casa y disciplinarlo luego en casa para que sepan, yo tengo que obedecer a abuelito y mis abuelita abuelos, también. Sí. Y yo pienso que los abuelos pueden apoyar bastante la disciplina que se lleva en casa. Y otra vez, requiere que los abuelos acepten que esto sí es bíblico, que lo mejor para sus nietos es que sus padres lleven una disciplina. Entonces, sin disciplinar físicamente, los abuelos pueden apoyar la disciplina, pueden no dejar que sus nietos hagan cosas que saben que sus padres les han dicho que no pueden hacer, que no les ayudan a esconder cosas de sus padres, que no les digan a sus nietos cosas como, no, yo no te voy a decir a tu papá, no te preocupes. ¿Por qué? Porque queremos crear un ambiente íntegro en la familia donde todos estamos trabajando para el crecimiento espiritual de esos nietos, hijos. Entonces yo pienso que podemos trabajar en equipo, sentándonos a hablar con ellos, regalándoles un buen libro acerca de la crianza para que capten esa visión que nosotros tenemos. Y creo que con paciencia y con el tiempo, siendo abuelitos creyentes, pueden crecer también y aprender. ¿Y qué tal esos suegros no creyentes que hacen la vida bien difícil a la mamá en particular? Normalmente es la mamá que batalla con la suegra, ¿verdad? Que se quiere meter. ¿Qué dirías de un no creyente? A veces tememos la influencia que un suegro inconverso pudiera tener en un nieto que es en una familia cristiana. Y creo que es un momento para enseñarles a nuestros hijos que hay personas inconversas a nuestro alrededor, personas que amamos mucho y que ellos tienen que discernir, porque no todos creen lo que nosotros creemos. También ellos pueden ser de testimonio para sus abuelitos y tienen que cuidar la manera en que interactúan con ellos. Entonces, lejos de ser algo negativo, esto puede ser algo positivo. Ahora, si tus hijos están pasando mucho tiempo con sus abuelitos inconversos, sí es probable que vas a tener que como que desintoxicarles un poquito. Cada vez que vienen de la casa del abuelito, de la abuelita, ten una conversación con ellos de una manera informal. Oye, ¿qué hiciste con el abuelito? ¿Qué hiciste con la abuelita? ¿Qué te dijo? ¿Qué hablaron? Y si hay algo entonces que desagrada a Dios, hay la oportunidad entonces de corregir eso y recordarle, mira, pues nosotros no creemos eso no agrada a Dios. Claro, el abuelito no conoce a Dios y por eso él habla así o él actúa así. Entonces estamos orando por él, ¿verdad? Y hay esas formas muy sutiles de no hacer quedar mal al abuelito, pero también de enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Y en general yo diría que si tú le estás dejando la crianza de tus hijos a tus papás o a tus suegros, probablemente algo anda mal. O sea, ellos no deberían de ser los que pasan muchísimo más tiempo con tus hijos que tú. Entonces, si estás viendo una influencia negativa, quizás también es reevaluar cuánto tiempo estoy confiando mis hijos a mis padres, que ya hicieron su tarea de crianza.
cuando eso realmente es algo que me toca a mí. También es otro asunto que considerar. Bueno, tenemos que seguir porque se nos va a acabar el tiempo. Algunas de las personas preguntaban sobre la adolescencia. Sí. Y era interesante porque parece que algunos padres están asustados de la adolescencia, ¿no? Una persona preguntaba, ¿podrán darme consejos para criar adolescentes? Debo reconocer que me da un poco de susto. Y deseo profundamente poder seguir influyendo en sus vidas con la ayuda del Señor. ¿Qué recomendaciones tendríamos para padres de adolescentes? Nosotros estamos en esa etapa. Y es un reto. Sí, es un reto, pero yo no creo que nos tenga que asustar. Creo que es común que los padres sientan miedo y digan frases como, uy, a ver qué pasa cuando llegamos a la adolescencia. Y nuestros hijos escuchan eso, entonces casi que... bueno, me tengo que portar mal cuando llego a ser adolescente porque eso es lo que hacen los adolescentes. Así que creo que todo lo que hemos venido aprendiendo a través de los estudios que estamos haciendo nos ha enseñado que la confianza tiene que estar puesta en la obra de transformación que el Espíritu Santo puede hacer en nuestros hijos. Así que no tenemos que temer la adolescencia, no tenemos que sentir como... quizás una reverencia, un temor, un temor reverente, pero creo que es una oportunidad para recordar esas verdades que sabemos que fácilmente se nos olvidan cuando están pequeños. Nosotros no controlamos la vida de nuestros hijos. Nosotros podemos controlar muchas cosas a su alrededor, pero no podemos controlarles a ellos. Y eso es bueno, entregarlos al Señor y orar mucho, pedir mucha sabiduría. Y vamos a poner algunos enlaces. Tengo un artículo sobre cómo orar por tus hijos adolescentes. Voy a compartir ese enlace ahí en la página. Y hay muchas cosas que podríamos platicar, pero algunos de los temas más fuertes que siempre nos preguntan en cuanto a la adolescencia son las redes sociales, el uso del celular y quizás incluso cuánto dejamos que interactúen con otros en internet. ¿Qué opinas de eso? Pues en nuestro caso nosotros nos reservamos el regalarle un celular a nuestros hijos hasta que ya sentíamos que tenían la madurez. Por ejemplo, nuestro hijo menor está en este momento en tercero de secundaria y que es como 9º grado para algunas personas. Tiene 14 años y él todavía no tiene un celular, porque no creemos que está preparado para eso. Y hay como esta idea de que es un derecho humano básico que los adolescentes, que los niños tengan un celular y no es así. Además de eso, nosotros tenemos filtros en sus dispositivos electrónicos para que nosotros podamos controlar eso y saber qué están buscando en internet, qué están viendo, cuánto tiempo están pasando en sus dispositivos electrónicos. También les limitamos dónde pueden usar sus dispositivos electrónicos. Entonces los teléfonos celulares se quedan abajo en la sala de la casa, ahí los usan por la noche, no se los llevan a sus cuartos, sino los dejan ahí abajo. No tienen televisión ni computadora en su cuarto. Todo eso está abajo porque sabemos que es un mundo muy, muy peligroso, y entonces como padres nos toca proteger a nuestros hijos de esos peligros que son muy, muy reales. Y algunos de los daños más grandes que nosotros podemos ver en la vida de nuestros hijos vienen cuando nosotros, de una manera insensata, le hemos dado a nuestros hijos un acceso ilimitado, sin control alguno, a todo lo que el mundo puede ofrecerles. Eso es inconcebible que padres cristianos hagamos eso a veces, pero a veces caemos en eso y debemos de tener mucho cuidado y entender que a veces tenemos que ejercer cierta autoridad en la vida de nuestros hijos y decirles hasta aquí y no más. Estos son los límites y así es. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mis hijos adolescentes no buscan a Dios? ¿Por qué no quieren orar? ¿Debo forzar que tengan una relación con Dios? Es que ellos no quieren. Bueno, ¿cuándo van a ver a Dios como más atractivo? Cuando a nosotros casi no nos ven, por uno, a veces, y cuando tienen acceso a todo lo que el mundo les ofrece. Así que las redes sociales, yo creo que esa es una pregunta de sabiduría. ¿Tienes un hijo que se obsesiona con lo que otros opinan de él? Probablemente las redes sociales serían horribles para él. Pero quizás tienes a otro hijo, otra hija que
bueno, él lo quiere para poder chatear con algunas amigas, pero no es un gran problema. Eso, o sea, significa que los padres estamos involucrados y atentos, y créanme, nosotros sabemos el trabajo que es esto. A mí me da flojera estar revisando los aparatos de mis hijos. Incluso me da flojera abrir los correos cada mañana que me llegan de la aplicación que usamos como filtro. Pero es parte de mi responsabilidad como mamá. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué juegos estás jugando? ¿Qué tipo de personas se conectan? ¿Cuánto tiempo estás pasando? Y los juegos también son un peligro porque hablan con personas y terminan compartiendo información personal. Entonces, el hecho de que estén en la sala jugando y estamos allí significa que no van a hablar con nadie sin que alguno de nosotros nos demos cuenta. Y todas estas son protecciones, pero hermanos, es trabajo, es nuestra responsabilidad. Tener adolescentes no es menos trabajo que tener niños pequeños. Es lo que se cree, pero realmente no lo es. Es diferente, pero, o sea, ya no les escoges la ropa, ¿verdad? Ya no los bañas, pero realmente es mucha inversión de energía y tiempo y no podemos bajar la guardia. Y yo creo que con los adolescentes, cuando nos preguntamos cómo les ayudamos, ¿qué hacemos cuando no hay interés por las cosas de Dios? Yo creo que el devocional familiar puede ayudar mucho, la interacción con nuestros hijos sobre temas espirituales, temas de su corazón, y apuntarles hacia ese Dios que los puede satisfacer. Algunos preguntaban si debemos de obligar a nuestros hijos a tener su devocional, y creo que es nuestra responsabilidad como padres que nosotros les inculquemos esos buenos hábitos. Entonces sí, creo que tú debes de decirle a tus hijos que hay una expectativa, que ellos se van a sentar con su Biblia y van a tener un tiempo de oración, y constantemente nosotros como padres tenemos que preguntarles a nuestros hijos: oye, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? ¿Qué estás aprendiendo? Y tener esa retroalimentación con ellos, esa interacción, para saber lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces, algunos dicen: no, pero no quiero ser legalista y no quiero obligarles a hacer algo que no quieren. Pero Dios espera eso de nosotros, obediencia de nuestra parte, y nosotros como padres tenemos que esperar también obediencia en la vida de nuestros hijos. Hablando de obediencia, nos llegaron muchas preguntas acerca de qué hacer. Por ejemplo, un niño de 3 años que rehúsa obedecer. ¡Qué sorpresa! Nunca había visto un niño de 3 años que no quiere obedecer. Un hijo de 3 años que me reta. Un hijo de 6 años que no obedece la autoridad. Una hija de 4 años que no hace caso en la escuela dominical. Y yo, la mamá, soy la maestra y no me quiere obedecer. Y la verdad es que no es un asunto muy complicado. O sea, no sé qué dirías tú, pero Dios nos ha dado la responsabilidad de inculcar obediencia y usar la disciplina. Y nosotros tenemos varios episodios del podcast que hicimos al principio, episodio 6 sobre la autoridad, episodio 7 y 8 sobre la disciplina. Yo te animo, si tienes niños pequeños, jovencitos que no obedecen, necesitas establecer una disciplina constante, consistente en tu hogar. Y en esos episodios 6, 7 y 8 creo que te pueden ayudar mucho si no los has escuchado. Me gustaría que llegáramos, porque creo que nos está acabando el tiempo, me gustaría que llegáramos al de las peleas. Las peleas entre hermanos. Nuestros hijos nunca se pelearon, ¿verdad? Son buenos, son nobles, hijos de pastor, entonces nunca se pelearon. Pero parece que algunos de sus hijos sí se pelean. Ok, mentira, nuestros hijos también se pelearon, y de vez en cuando todavía, ¿ok? ¿Qué hacemos cuando tenemos esas peleas entre hermanos? Alguien pregunta: soy madre de 3 hijos, una de 11, otro de 6 y una de 1 añito. Hay veces que me siento como un árbitro en un ring de boxeo. ¿Cómo es esto? Entonces, pues, o sea, yo pienso que los papás permitimos que las cosas lleguen a cierto punto. Entonces, probablemente en la vida de cada uno de esos 3 hijos hay asuntos que están sucediendo que se necesitan tratar de manera independiente, y probablemente varía. El de 1 año, pues es un niño de 1 año, pero el de 6 años, el de 11 años, quizás puede haber rencor entre esos 2 hermanos que hay que tratar. ¿Y cómo descubrimos cuáles son las causas? Tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que preguntar,
investigar, ahondar, hacerles muy buenas preguntas. Hemos hablado de esto en varios episodios del podcast. Y tenemos que no dejar pasar las cosas. No buscar solamente soluciones temporales. Vete a tu cuarto 5 minutos y tranquilízate. Bueno, a veces eso ayuda, pero eso no puede ser la solución. Tenemos que estar dispuestos como padres a trabajar y sentar a los hijos ahí y hacerles preguntas entre los dos y entrenarles a cómo hablarse bien, cómo compartir, presentarles el ejemplo de Cristo y su amor y confrontar su pecado. Y es que requiere tiempo. Y creo que si lo empezamos a hacer desde un principio, antes de que llegue a ser una pelea, nosotros sabemos cuándo las cosas van a ir de mal en peor, ¿no? Cuando empieza con una pequeña discusión y el tono de voz sube. Si empezamos a interrumpir ese proceso antes de que llegue al pleito y les hacemos ver a nuestros hijos, ese comportamiento no es aceptable, ese tono de voz no es aceptable. A veces con el simple tono de voz ya sabemos. Sí. Le hablamos al niño, interrumpimos ese proceso, a veces nos cansamos. Sí. Y gritamos. Y entonces nosotros elevamos la voz o simplemente decimos, bueno, ya estoy harto, no voy a decir nada hasta que ahora ya el pleito es muy grande. Está fuera de control. ¿No? Empieza desde pronto, o sea, cuando está chiquito el asunto y así ellos aprenderán que no se tolera llegar a este punto de pleito tampoco. Y equiparles, o sea, tenemos que equipar a nuestros hijos con técnicas, métodos de interactuar con otras personas de una manera correcta, enseñarles cómo responder. Una buena pregunta para hacer a nuestros hijos en casi cualquier situación es: ¿cómo pudiste haber respondido mejor? O sea, ¿qué podrías hacer mejor la siguiente vez? Y así pacientemente estarles entrenando. Y si se trata de pecado, enojo, rebeldía, pues está la vara. Y muchas veces sí tenemos que usar la vara. Y varias personas preguntaron sobre la vara. Tenemos un episodio completo dedicado a eso, el episodio 12. Y realmente creo que ahí se contestan todas las preguntas que nos hicieron. Así que no vamos a quedarnos ahí. Pero sí me gustaría que tratáramos la pregunta de cómo corregir a los niños sin dañar su autoestima, porque esto es un concepto popular hoy en día. Es que le causa daño psicológico corregirle incluso con vara. ¿Y qué piensas de eso? Yo diría que el peor daño psicológico que tú le puedes hacer a tu hijo es dejar que él crea que él es la persona más importante en el mundo. Ese es el peor daño psicológico que tú le puedes hacer. Si él cree que lo que él quiere vale, que todos tienen que hacer lo que él dice, pronto va a crecer y va a encontrarse que el mundo no gira alrededor de él y hay personas que no le importa en absoluto lo que él quiere y lo que él desea, y ahora no está preparado para manejar con esa realidad, para tratar con un mundo así. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer para la autoestima, si queremos incluso usar esa frase, que a mí no me gusta esa palabra mucho, pero autoconcepto correcto. Sí, un concepto bíblico de sí mismo, es enseñarles la autoridad bíblica, ejercer esa autoridad bíblica en su vida, que aprendan la sumisión, que aprendan a hacer lo que Dios dice, que hay límites, que no pueden hacer lo que le da la gana. Y sabes, los niños son más felices y tienen mejor concepto propio cuando ellos están en un contexto de disciplina. Esto es fácilmente demostrable, y no por pastores de iglesia, sino incluso por psicólogos seculares también. Entonces, límites claros. Límites claros, bíblicos, que Dios ha impuesto. Ahora, para eso, no podemos disciplinar a nuestros hijos con enojo. No podemos nosotros hacerles pensar que les odiamos o que los estamos rechazando como persona. Entonces, cuando tienes que corregirles, sí, a veces vas a aplicar la vara o algún otro tipo de consecuencia, pero asegúrales a tus hijos que les amas. A mí me llama la atención que uno de los momentos más felices en la vida de nuestros hijos era cuando estábamos saliendo de la recámara después de la disciplina con vara. Sí. Era hermoso, era un momento de intimidad y de amor, y salían contentos y se sentían bien y restaurados con Dios y con sus padres.
No cargaban con la culpa de haber pecado, estaban disfrutando una relación restaurada con su mamá o con su papá, había orado, había confesado su pecado a Dios y feliz. Entonces no estamos dañando su autoestima cuando disciplinamos bíblicamente. El problema es que muchas veces no disciplinamos bíblicamente o no conversamos llenos del fruto del Espíritu con nuestros hijos. Y ahí es donde los dañamos. Incluso alguien preguntaba un poquito después acerca de si nosotros hablamos del pecado con nuestros hijos, si eso les va a hacer tener un mal concepto de Dios y un mal concepto de sí mismos, si les decimos, es que tú eres pecador. ¿Cómo podemos ayudarles a tener un buen concepto de Dios y de sí mismos, pero hablarles del principio bíblico del pecado? Pues es la historia del Evangelio, ¿no? O sea, es la historia de nuestras vidas. Cuando entendemos quiénes somos claramente, no somos lo mejor del mundo, no somos personas perfectas, somos personas que merecemos el infierno. Eso es una verdad. Entonces, decirle la verdad a mis hijos nunca les va a dañar. Pero con esa verdad está la gran historia del amor redentor de Dios, que acomodó todos los eventos de la historia para que Jesús viniera y se sacrificara por mí, por ti, por mis hijos. Entonces, el concepto que mis hijos tienen de Dios tiene que incluir el pecado, su gran necesidad, para que ese Dios se vea tan atractivo, ese Dios soberano, santo y amoroso y paciente y misericordioso. Y creo que ahí es donde podemos corregir otros errores que quizás se han cometido en el pasado. Nuestros hijos necesitan un Salvador y deberían de saberlo desde el primer día que pueden empezar a comprender conceptos. Ellos son pecadores, Dios es la solución a ese pecado. Entonces les hablamos de su pecado y lo señalamos, pero a la misma vez les hablamos del amor de Dios y de la gracia y el perdón que están disponibles en Cristo, y entonces eso no les va a lastimar en su autoestima y ni va a darles un mal concepto de Dios, porque estamos presentando ese lado positivo y bueno acerca de Dios. Ahora, creo que la última pregunta para el día de hoy tiene que ver con cómo la responsabilidad es de nosotros y cómo la obra es de Dios. Algunas personas preguntaban eso, ¿no? Si nosotros no hacemos el cambio en nuestros niños, solo somos un instrumento y todo es para la honra y gloria de Jesús, pero ¿cuál específicamente es mi labor de madre al tener hijos pequeños? Entonces, ¿cómo es ese intercambio, ¿no? O sea, esa interacción entre la obra de Dios y la obra de nosotros? Y es que en el estudio que hemos venido haciendo de Paul Tripp, la crianza de los hijos, él enfatiza mucho y lo hace bien. O sea, es una verdad que se necesita enfatizar, que Dios es el único que cambia, que Dios es el que controla, nosotros no controlamos. Pero obviamente la pregunta yo creo que brota de ahí. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Nada más oro? ¿O solo predico con mi ejemplo? Y yo creo que eso no es lo que el autor del libro nos ha venido enseñando. Podemos pensar en Deuteronomio 6, que nos dice que tenemos que hablar de la palabra, estando en nuestras casas, andando por el camino. Entonces, uno de los roles principales que tenemos es instruir de la palabra constantemente. Y cuando yo hago eso, confío en la palabra, en la obra que la palabra va a hacer en mis hijos, no voy a confiar en mis métodos, y cuando cometo un error voy a pedirle perdón a mis hijos y decir, yo me equivoqué, yo pequé en contra tuyo, pero podemos ir a Cristo y pedir perdón. Y lo otro es Efesios 6, que claramente dice que los padres sí tenemos una tarea, sí tenemos un rol. Entonces yo no debo ser pasiva como mamá, mi esposo no debe ser pasivo como papá, pero lo que entendemos es que la obra de transformación del corazón, Dios lo hace, y lo hace usando las herramientas que nosotros tenemos en nuestras manos, que es la palabra, la oración y sí, nuestro propio ejemplo. Versión corta, pues creo que esa sería la... Y es parte de la vida cristiana, o sea, cómo es el poder y la soberanía y el control de Dios, cómo interactúa con la responsabilidad humana, y Dios nos ha puesto todo eso. Sí, su poder, pero usa sus instrumentos humanos que se someten a Él y le obedecen para hacer su obra en la vida de cualquier persona y específicamente en la vida de nuestros hijos. Entonces, oramos como si todo dependiera de Dios,
pero trabajamos y obedecemos reconociendo que también nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Amén. Pues gracias por escucharnos y perdón si no alcanzamos tu pregunta, pero ya tenemos una lista de posibles temas para la próxima temporada, que por cierto empieza en febrero. Así que entre ahora y fin de año vamos a desconectarnos completamente de las redes y todo eso. Y en enero quizás estaremos compartiendo con ustedes algunos episodios pasados. Y ya a partir de la primera semana de febrero estaremos con la nueva temporada, si Dios permite. Y gracias por los mensajes, gracias por el apoyo que ustedes han dado, incluso al mandar tus preguntas. Si quieres, ve a la página de Crianza Reverente, busca el episodio 65 y ahí vas a encontrar toda la lista de enlaces de estos temas, que algunos que no alcanzamos y algunos que sí, pero para poder abundar un poco más. Y que Dios bendiga tu hogar en este tiempo de Navidad y de Año Nuevo, y que todos podamos juntos servir a nuestro Señor y deleitarnos en su palabra en nuestros hogares. Que Dios les bendiga. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.